Muy buenas tardes, señor tutor. Mi nombre es Ronald Jair Fajardo Gómez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Actualmente estoy cursando la materia de electrónica de potencia. Voy a dar inicio al desarrollo de la fase 3. A continuación, presento mi documento de identidad y vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, entonces, esta es la fase 3, diseño de la etapa de potencia del inversor SPWM, que fue lo que vimos en la etapa anterior. Bueno, entonces acá tenemos el análisis de las señales de la etapa pues anterior que veníamos manejando. Acá tenemos pues nuestros valores de índice de modulación, de amplitud, de frecuencia, el MF, el voltaje señal senoidal, señal triangular, frecuencia de señal triangular, frecuencia de señal senoidal y el valor THD, que es de los armónicos. Entonces aquí tenemos los valores matemáticos y pues aquí versus la simulación. Bueno, dice con los valores pues obtenidos en la etapa anterior, aquí mostramos con nuestros valores MA y MF, ¿sí? Y el voltaje pico de la señal senoidal. Entonces acá tenemos pues la gráfica de nuestra fase anterior, donde pues mostramos la distorsión armónica en MATLAB. Bueno, entonces 1.2 dice, acá pues tenemos el circuito de la parte de control de nuestra fase anterior, ¿sí? Nuestro SPWM, como podemos ver acá, tenemos el circuito y pues nuestra salida de la señal SPWM, que es la fase pues de control que vimos en la etapa fase 2. Acá, pues a continuación, en esta fase, tenemos construido la fase de potencia, ¿sí? Trabajamos sobre lo que ya teníamos en la fase anterior y tenemos acá nuestra etapa de potencia. Vamos a verlo en el simulador. Bueno, acá tenemos en Proteus nuestra etapa de potencia. Esperen, minimizamos esto un poquito. Bueno, entonces, como podemos observar, etapa de potencia, acá pues tenemos la etapa SPWM, la fase anterior, y acá tenemos los drivers, ¿sí? Que son estos. Tenemos acá los drivers IR2112, ¿sí? Tenemos nuestra configuración de los dos drivers, ¿sí? Acá tenemos las dos negadoras. De acá salimos a nuestro puente H, ¿sí? Que está conformado por 4 MOSFETs, ¿sí? Con referencia a IRFZ14. ¿Sí? Y acá pues tenemos nuestros respectivos osciloscopios, que es el del driver, el del puente H. De aquí salimos para construir un filtro pasabajos, ¿sí? Pues con un transformador, ¿sí? Y pues acá tenemos nuestros respectivos simuladores. Acá tenemos pues nuestro componente donde vamos a visualizar la frecuencia. Bueno, entonces dice en la etapa 1.3, dice analice con el osciloscopio los niveles de voltaje de entrada
y salidas de los drivers. Bueno, en la siguiente imagen observamos la salida o componente que se presenta en los drivers. Estas salidas se presentan en altos y bajos. Bueno, como podemos ver acá en la ilustración, tenemos nuestros dos drivers, ¿sí? Estos los podemos también visualizar acá en Proteus, que serían estos dos, ¿sí? Acá tenemos pues una salida en alto y una salida en bajo de nuestro primer driver, ¿sí? El U7. Y acá tenemos el otro driver que también tenemos una salida alta y baja. Estas salidas le pegan pues aquí para alimentar los MOSFETs y pues van cruzadas. Aquí viene alta con alta y baja con baja. Bueno, entonces acá tenemos en nuestro osciloscopio, ¿cierto? El primer driver dice que es la salida en amarillo, que sería esta, como se puede observar. Y en azul es la salida en bajo, ¿sí? Y el otro driver sería la salida roja y la salida verde. Como podemos observar, en cada driver son invertidas las salidas. Cuando este está en alto, acá está en bajo. Y lo mismo pues sucede para el otro driver. Bueno, la amplitud de ambos drivers es de 5 voltios y pues estos alimentan, de ahí saldrían a los MOSFETs. Acá lo podemos visualizar en Proteus. Salida de los drivers. Entonces acá como podemos visualizar es lo que estaba mostrando ahí en la gráfica. Aquí ya lo vemos en el programa corriendo. Entonces acá vemos las entradas de los drivers, ¿sí? Que esta es la entrada en amarillo, que es del primer driver, la entrada en alto, la entrada en bajo. Y lo mismo para el otro driver, entrada en alto y entrada en bajo. Entonces aquí cuando hay un 1, en bajo hay un 0. Entonces 1.4 dice que pues busquemos las especificaciones de los MOSFETs y pues del puente H. Bueno, acá tenemos pues la especificación del MOSFET. El IRFZ14. Tenemos que tenemos un voltaje del drenador al surtidor de 60 voltios. Acá tenemos nuestro MOSFET IR2112. Acá nos dice pues en nuestro datasheet que el voltaje de salida es de 10 a 20 voltios. Bueno, acá dice que los niveles indicados por el fabricante es de 10 a 20 y los niveles de voltaje obtenidos en la simulación es de 10. Entonces vamos a manejar 10 voltios. Bueno, acá lo tenemos corriendo. Bueno, en ese orden de ideas vamos al punto 2, donde nos indica que debemos hacer el cálculo del filtro pasabajas. ¿Sí? Inicialmente, pues, tenemos acá la fórmula, dice que la frecuencia mínima es igual a 10 por la frecuencia de la señal senoidal. ¿Sí? Esta frecuencia, pues, ya la habíamos hallado, ¿sí? Y, pues, esta frecuencia de señal senoidal es la que pues nos da la guía que son 60 Hz. Entonces acá tenemos pues el cálculo, nos daría 600 Hz. Bueno, acá vamos allá a la frecuencia máxima, que dice que frecuencia máxima es igual a frecuencia de señal triangular dividido entre 10. Entonces nuestra frecuencia de señal triangular que nos había dado en la etapa anterior era 660 Hz,
¿sí? Lo dividimos entre 10, nos da 66 Hz. Acá tenemos nuestra frecuencia promedio, que es la sumatoria de la frecuencia mínima más la frecuencia máxima, que sería esta. Y entonces nos daría nuestra frecuencia promedio, ¿sí? Sería 633 Hz. Bueno, entonces acá tenemos la ecuación de nuestra frecuencia promedio. Como se tiene solo una ecuación y dos incógnitas, se debe pues suponer el valor del condensador de orden de los microfaradios y despejar el valor que corresponda a la bobina o viceversa. Bueno, acá tenemos nuestra frecuencia promedio que es igual a 1 sobre 2pi por raíz de L por C, por la inductancia y la capacitancia. Bueno, acá hacemos pues nuestro respectivo despejes, ¿sí? Y pues acá ya nos quedaría nuestra inductancia capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por 633 Hz, que es nuestra frecuencia promedio. Esto lo le damos al cuadrado y nos da 6.32 por 10 a la menos 8. Bueno, teniendo ya este valor, despejamos nuestra inductancia L, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, L igual a 6.32 por 10 a la menos 8 sobre C, que es nuestro capacitor, nuestro condensador. Entonces, aquí ya pues hallamos L, ¿sí? Y pues realizamos, eh, asignamos más bien un condensador de 10 microfaradios. Entonces ya aquí pues reemplazamos nuestra fórmula, ¿sí? 6.32 por 10 a la menos 8, que es esto, sobre el condensador, ¿sí? Que en este orden sería en microfaradios, sería 10 a la menos 6. Y nos daría un valor de 6.32 milihenrios, ¿sí? Entonces, como se puede ver aquí en la imagen, pues hallamos los valores de la inductancia, como pues en la capacitancia también. Aquí pues en la capacitancia asumimos un valor de 10 microfaradios y acá nuestra inductancia, que es este valor que pusimos acá, 6.32. Que fue lo que pusimos acá en nuestro simulador Proteus. Nuestro condensador del filtro pasabajos, ¿sí? De 10 microfaradios y la inductancia de 6.32 milihenrios, que sería pues nuestro filtro pasabajas. Acá pues tenemos la tablita con los cálculos, tenemos pues nuestra señal senoidal, que son 3 voltios, ¿sí? La frecuencia triangular, ¿sí? Tenemos nuestro MA, ¿sí? Nuestra frecuencia senoidal, ¿sí? Frecuencia triangular. eh, y acá pues tenemos los valores que hallamos. Entonces, acá tenemos a continuación el punto 3, nos indica que bueno, acá tenemos un pequeño error que serían 10 microfaradios, que es nuestra capacitancia. Esta sería la inductancia, la frecuencia promedio, frecuencia máxima, frecuencia mínima, voltaje senoidal 3 voltios, voltaje triangular 4.2, nuestro MFA, frecuencia senoidal 60, frecuencia triangular 660 y el MF que es 11. Pues ya estos datos los teníamos en la fase anterior, los veamos allá. Bueno, entonces vamos para el cálculo de diseño del transformador. Bueno, para esto nos dice que pues obviamente nos tocaba diseñar inicialmente nuestro circuito, pues para poder hallar este cálculo de nuestro transformador, que fue pues el orden que hicimos. Acá tenemos
Dice que de acuerdo a las especificaciones del diseño del inversor, haga los respectivos cálculos del transformador de forma que se obtengan a la salida una señal senoidal de 60 Hz y 100 voltios RMS. Pues esto es lo que nos indica nuestra guía de actividades y pues el inicio de la actividad. Son los valores predeterminados que nos dan, pues por las cuales debemos apuntarle o debemos llegar. Entonces, asigne a este espacio las evidencias de los cálculos haciendo uso del editor de ecuaciones. Bueno, entonces acá tenemos una fórmula que nos dan, que es la impedancia de la bobina de entrada del transformador, que es la que pues vamos a hallar, ¿sí? Es la incógnita que tenemos en este momento. Entonces vamos a asignar valores donde nuestro valor pico del primario, ¿sí? Es de 14 voltios. Que fue lo que vimos acá, que son 14 voltios inicialmente. Acá, bueno, inicialmente teníamos acá los 14 voltios, ya ahorita pues como tengo todo configurado, pues ya cambió. Entonces, inicialmente son 14 voltios, ¿sí? Nuestro voltaje secundario, en el secundario son 100 voltios. Tenemos la impedancia de la bobina de la salida del transformador. Esta pues sí ya le dimos valores, ¿sí? De 1 Henry, que fue lo que decidimos poner. Y la incógnita sería la impedancia de la bobina de entrada del transformador, que sería este resultado, pero vamos a mirar cómo lo hallamos. Bueno, acá tenemos, reemplazamos los valores, 14 voltios RMS a la entrada, sobre el voltaje, ¿sí? El voltaje del secundario, que son 100 voltios RMS al cuadrado, por LS, por la inductancia del secundario. Entonces, inductancia del secundario se asume así. Entonces, un Henry, ¿sí? Que fue lo que dijimos, impedancia de la bobina de entrada. Entonces, aquí pues reemplazamos los valores y nos da un valor de 19.8 milihenrios. Que es el valor de la impedancia de la bobina de la entrada del transformador, que sería este mismo valor que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a ya los cálculos hechos, ya aquí pusimos los valores, ¿sí? 19.8 que tenemos acá y 1 milihenry. Entonces, 19.8 en el primario y en el secundario 1 Henry. Entonces, en esta imagen podemos ver la evidencia de la configuración de los parámetros de la impedancia de la bobina de entrada, ¿sí? Del transformador, que es 9.8 milihenrios. De igual forma se evidencia la impedancia de la bobina de salida, que pues la asignamos a 1 Henry, pues esta fue la que seleccionamos. Bueno, acá pues tenemos nuestros valores, completamos la tabla, voltaje pico 14, voltaje, este es voltaje del secundario, es este, ¿sí? La inductancia del secundario y la del primario. Bueno. Vamos a mirar en nuestro simulador los valores que tenemos. Bueno, entonces a continuación se muestra en la ilustración el puente H. Este es el punto número 4, donde pues nos dice que presentemos las evidencias, ¿sí? Entonces a continuación se muestra la ilustración del puente H. Este se encuentra variando, pues ya que trabaja como un switch, nivel alto y nivel bajo.
Vamos a ver esto en nuestro simulador, el puente H. Entonces, como podemos ver acá, esta sería la salida de nuestro puente H, que sería eh, acá, estas salidas. Entonces, venga, agrandamos un poquito esto acá, listo. Entonces, PHA, ¿sí? Que sería el color amarillo, ¿sí? Y nuestro puente HB, que sería el color azul. Entonces, acá como podemos ver, la oscilación de nuestro puente H. Bueno, vamos a ver la salida del transformador. Entonces, en esta imagen tenemos pues ya lo que estamos buscando, ¿sí? Que la finalidad es ver el comportamiento de nuestra salida en frecuencia, ¿sí? De nuestro transformador y obviamente del voltaje, que es lo que nos solicita pues la guía de actividades. Entonces, la salida del transformador, entonces dice que la salida del transformador en esa imagen se visualiza en la salida de frecuencia donde tomamos el valor del periodo, ¿sí? Que sería este. Acá tenemos el valor del periodo, ¿sí? De la onda senoidal y aplicamos la fórmula dando correctamente los valores simulados con respecto a los teóricos. A su vez podemos validar que esta salida de frecuencia en el visualizador, la podemos validar en el visualizador. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula, frecuencia es igual a 1 sobre t, ¿sí? Que es nuestro periodo, y pues esto lo multiplicamos por 1000. Y pues, como podemos ver acá, matemáticamente nos da el valor. Vamos a visualizar esto en nuestro simulador. Salida del trafo. Entonces, acá como podemos ver, tenemos nuestra salida del transformador, ¿sí? Y como les decía, acá tenemos nuestra amplitud. Bueno, aquí se me fue la idea a medir. Mm, Bueno, acá tenemos 16.40 nos dio nuestra salida en frecuencia. Entonces, este periodo fue el que hallamos acá en nuestra fórmula, que es 16.50, que es nuestra T. Entonces, acá hicimos nuestra respectiva operación y nos da 60. Entonces, aquí corroborando en el simulador este valor. Bueno, entonces acá también pusimos pues un digitador de frecuencia donde podemos ver, la frecuencia. Miramos aquí un momentico, centramos esto y corroboramos. Entonces acá lo tenemos, nuestro digitador de frecuencia, y pues podemos ver que la salida de nuestro transformador es 60, como pues lo visualizamos acá en el osciloscopio también.
Entonces acá tenemos ya la salida de nuestro trafo y con nuestro filtro pasabajos. Entonces acá tenemos pues 60 Hz. Bueno, ahora vamos a mirar el voltaje de salida de nuestro transformador. Entonces, en esta imagen se visualiza la salida de voltaje RMS con sus respectivos cálculos. Acá podemos visualizar con el multímetro AC. Esta es la fórmula que aplicamos para poder hallar matemáticamente pues, el valor y a su vez pues, lo corroboramos con nuestra simulación. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula que voltaje RMS es igual a voltaje pico dividido entre raíz de 2. Entonces, pues, nuestro voltaje pico es 137.5. Vamos a verlo acá en nuestro simulador. Bueno, acá lo podemos visualizar, pero entonces, espérenme. Pues yo le doy esto a esto y volvemos a arrancar, a simular. Vamos a verlo acá en el osciloscopio. Bueno, acá de pronto se demora un poquitico en dar la salida. Bueno, de todas formas, mientras nos da la salida, lo podemos visualizar acá en los pantallazos que ya había tomado. Entonces, acá como podemos ver, el valor pico está acá, de voltaje. Acá como podemos ver en la gráfica de salida de nuestra onda. Que ese valor sería 137.5. Entonces, aquí pues como aplicamos la fórmula, voltaje pico sobre raíz de 2, 135.5 sobre raíz de 2, nos da un valor RMS, ¿sí? Nuestro simulador de 99.7 voltios RMS. Pues ahí se acerca pues al valor que nos pide la guía de actividades. Bueno, acá tenemos el valor. Vamos a mirar ahora sí ya que nos mostró la gráfica. Entonces acá tenemos nuestro valor. Acá. 137.5, como podemos visualizar acá en nuestra senoidal, ¿sí? Que pues presenta algo de ruido, pero pues fue la mejor que pude sacar. De 137, que como podemos ver ahí en nuestro simulador, que sería este valor. Y pues nos da un valor RMS de 98. Como podemos ver acá en la ilustración, nos da 99.8. Entonces, en esta gráfica, pues se toma la gráfica senoidal del voltaje pico y se aplica los respectivos cálculos, pues como mostré hace un momento. Bueno, acá tenemos pues los visualizadores también de voltaje, que podemos ver que pues son acorde a lo que nos pide la guía de actividades, que son 100 voltios a la salida y pues con una frecuencia de 60 Hz, como podemos ver acá los 100 voltios y nuestra frecuencia de 60 Hz. Y pues acá lo podemos visualizar en la gráfica, que es esta. Bueno, acá pues a continuación tenemos pues una gráfica donde pues nos muestra la etapa de potencia de esta fase, ¿sí? Eh, pues donde tenemos de ahí para atrás pues tenemos nuestro SPWM, que es donde pues nos genera las señales
que ya fueron desarrolladas en la etapa anterior. Acá pues tengo en esta gráfica nuestro valor de PWM de nuestra fase anterior, lo que nos entrega, ¿sí? La parte de control, y versus pues lo que ya entregamos en esta etapa de potencia, que pues es una onda senoidal con pues los resultados que nos dio con un voltaje de 100 voltios RMS y una frecuencia de 60 Hz. Acá tenemos pues nuestro generador de nuestra etapa anterior. ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que visualicemos todo nuestro circuito desde nuestra etapa inicial. Ya agrandamos un poquito esto. No, no nos deja. Acá tenemos pues la etapa inicial que es nuestro resultado del SPWM, ¿sí? Tipo unipolar, y pues aquí complementamos la etapa de potencia, que es lo que nos están pidiendo en esta fase. Entonces, este sería nuestro diseño eh, que nos están solicitando. Y espera, agrando aquí un poquito esto, pues para mostrar los resultados que nos da la guía, que son 100 voltios a 60 Hz. Acá tenemos nuestros multímetros y acá vemos nuestra frecuencia. Muchísimas gracias, señor tutor y compañeros, y doy por finalizado el cumplimiento de esta fase.